Esta fiscalía solicita que tenga bien decretar de legal la detención y posterior retención del señor Tomás Boldemocho, solicitud que tiene fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 146, fracción 2, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, que el señor Tomás Boldemocho, al momento de ser detenido por parte de la policía Katia Everdina, tenía en su poder indicios que hacían presumir fundadamente su intervención en los hechos con apariencia de delito contra el medio ambiente y de daños, el de daños cometido en agravio de la persona jurídico-colectiva Lithium S.A. de CB. Para poder afirmar que se llevó a cabo una detención de esta naturaleza y que el señor imputado contaba con estos indicios, hay que analizar cada uno de los datos de prueba. En primer lugar, voy a hacer referencia a Katia Everdina, la policía. Ella refiere que el día 25 de marzo del año 2024, alrededor de las 23 horas, ella estaba en el cuartel de la policía con sus compañeros cuando recibieron una llamada telefónica de un teléfono fijo. Esta llamada fue hecha por parte de una guardia de seguridad de la mina ubicada en Cerro Prieto, de la mina denominada Cerro Prieto, que se dedica a la extracción de litio, e informaban acerca de una explosión en ese lugar. Esta guardia de seguridad refiere que vio al presunto responsable de esa explosión huyendo en una camioneta pick-up color oscuro con bidones de gasolina en la batea y que no dio más detalles al respecto. Derivado de este reporte, de esta llamada o de esta noticia criminal, la corporación policíaca inició un operativo. La función de esta policía fue acordonar el exterior de la mina para evitar el ingreso de personas al interior de la misma. Sin embargo, refiere esta policía Katia Everdina, en su parte, que ella percibió a través de su vista una camioneta de color verde oscuro, tipo pick-up, que venía del camino que conduce a la mina. Refiere que le llama la atención, por así decirlo, las características son similares a las que habían sido reportadas por parte de la Guardia de Seguridad. Es decir, que esta característica de una camioneta color verde oscuro, tipo pick-up, fue motivo suficiente para que ella pudiera restringir temporalmente la libertad ambulatoria del conductor de esa camioneta y marcarle el alto. Una vez que se paró esta camioneta, la policía desde el exterior, desde la ventanilla del conductor, le preguntó a la persona que de dónde venía. La persona que manejaba es de decir que era Tomás Boldemocho, a quien ella describe como que respiraba agitadamente. Le dijo que había ido a pedir ayuda derivado de la explosión, porque había escuchado la misma. Se identificó con su nombre y es de decir, señoría, que existía en ese momento ya una sospecha razonable por parte de la policía hacia la persona que conducía esa camioneta verde, derivado de ese reporte que había hecho la Guardia de Seguridad. Esa sospecha razonable permitió que la policía estableciera un primer nivel de contacto y decidió inspeccionar la camioneta. En entrevista, el señor imputado dijo ser ambientalista y que estaba en un mitin cuando se llevó a cabo la explosión. En la inspección de la camioneta, la policía municipal localizó, es de decir que la batea de la camioneta estaba cubierta por una lona, y en la inspección, la policía municipal localizó botas llenas de lodo arcilloso, con fuerte olor a gasolina. También localizó 5 bidones vacíos, 3 blancos, 1 azul y 1 negro, todos, repito, vacíos y con un fuerte olor a gasolina. También pinzas grandes, de aquellas denominadas alicatas que sirven para cortar varilla, y derivado de esto obligó a la policía a establecer un segundo nivel de contacto y poder llevar a cabo la inspección del teléfono celular de la persona que conducía, que sabemos que es el señor Tomás Boldemocho. En esta inspección encontró unas conversaciones a través de la aplicación de WhatsApp con una persona, un contacto de nombre Haroldo Potrero,
el señor Tomás Boldemocho le envía fotografías de maquinarias en el interior de la mina con la leyenda: todo está en muy mal estado, las máquinas son muy viejas y están en muy mal estado. Repito que la inspección del teléfono del señor Tomás Boldemocho fue con su completa autorización y consentimiento. Esto generó que la policía llevara a cabo la detención del señor Tomás Boldemocho a las 23 horas con 15 minutos. Inmediatamente después llevó a cabo la lectura de sus derechos. A las 23 horas con 20 minutos inició con la recolección de indicios. A las 23 horas con 30 minutos inició el traslado de los bidones vacíos e inmediatamente después llevó a cabo el traslado del señor Tomás Boldemocho al Ministerio Público más cercano, que se encuentra en calle Otero Garduño, número 172 de la colonia Resurrección, en Pueblo Quieto, Solidaridad. Es de resaltar, y ella misma lo plasma en su parte, que se hace un tiempo aproximado de 3 horas desde el lugar de la detención hasta el Ministerio Público. Y esa es la razón por la cual ella llega a las 5 horas con 30 minutos ya del día 26 de marzo del año 2024. Después de llegar, pone a disposición del Ministerio Público al señor Tomás a las 6 horas con 15 minutos, señoría. Y, debemos de analizar en primer lugar, afirmar sin lugar a dudas que esta detención hecha por parte de la policía fue totalmente legal. Y vamos a partir en primer lugar de la premisa de que todos los policías municipales tuvieron conocimiento de la explosión en la mina y que iniciaron un operativo para evitar que la gente ingresara al lugar. Ahora vamos a hacer referencia al acto de molestia. La policía, al momento de hacer la primer parada y establecer el primer nivel de contacto, no lo hizo por ninguna actitud sospechosa por parte de esta persona, por su apariencia física. Eso no sería suficiente, evidentemente. La realidad es de que recordemos que toda la corporación tenía conocimiento de una explosión en la mina Cerro Prieto, que toda la corporación tenía conocimiento de que el responsable de esos hechos había huido a bordo de una camioneta color verde tipo pick-up y que además tenía bidones de gasolina. Por lo tanto, es lógico y es razonable que cualquier persona, desde un punto de vista objetivo, hubiera llegado a la misma conclusión de la policía si contara con esa misma información. Saliendo de la mina, no había otro camino. Saliendo de la mina, no llegó otra persona y no llegó otro vehículo. Únicamente salió el señor Tomás Boldemocho a bordo de una camioneta color verde, pick-up, oscura. La policía municipal estaba obligada a detener su marcha y a establecer ese primer nivel de contacto. Una vez teniendo una plática con él, llevando a cabo una conversación, se percata ella de ese olor a gasolina. Eso genera una segunda sospecha razonable para realizar también este segundo nivel de contacto, lo que la faculta a ella para poder inspeccionar a detalle la batea de esa camioneta y también esa intervención que tuvo al teléfono. Ahora, ¿por qué establecemos que la detención es legal? La detención es a grandes luces legal, en primer lugar, por ese señalamiento que había no de una persona, pero sí de una camioneta verde oscura huyendo del lugar. El señor Tomás Boldemocho detentaba ese día, 25 de marzo del año 2024, un poco después de las 23 horas, una camioneta verde, oscuro, tipo pick-up, estaba saliendo precisamente de la mina Cerro Prieto, donde se generó la explosión. Tenía en su poder bidones de gasolina vacíos, gasolina con la cual se puede hacer una inferencia lógica de manera necesaria que con esta gasolina se causó dicha explosión, dicho incendio forestal. Tenía en su poder esas pinzas alicatas para cortar, para poder acceder
de manera ilegal a ese lugar, señoría. Tenía capturas de pantalla, tenía conversaciones y fotografías legalmente obtenidas del interior de la mina ese día, en horas inmediatamente anteriores. La policía estaba evidentemente obligada a detenerla. En este momento no estoy solicitando la vinculación a proceso del señor Tomás Voldemocho. Estoy solicitando que sea decretada de legal la detención, tal como la decretó el Ministerio Público, señoría. ¿Y por qué estamos hablando de que se da este supuesto de flagrancia contemplada en el inciso B de la fracción segunda del artículo 146 del Código Nacional? Por la redacción de este artículo, el cual de manera textual nos ilustra y nos refiere cuando la persona, y lo voy a leer con su permiso, nos dice: cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos, o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos o productos de delito, y aquí viene lo más importante, o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Nos establece también de que debió haberse llevado a cabo una búsqueda que no haya sido ininterrumpida, lo cual es evidente, pero me voy a referir a ese tema, que es el o se cuenten con indicios. La conjunción o puede tener valor exclusivo si se dan dos opciones. Solamente una puede tener valor y no las dos a la vez. Es decir, no se requiere de un señalamiento, se requiere únicamente de que cuente con indicios que nos hagan presumir fundadamente su intervención en los hechos. ¿Y por qué son indicios? ¿Por qué son indicios lo que se cuenta? Tenemos en primer lugar esa camioneta verde pick-up saliendo del lugar del hecho. Inmediatamente después, conducida por un activista, con bidones de gasolina vacíos, con unas pinzas alicatas para poder ingresar al lugar, pero sobre todo porque fue vista por parte de una testigo, y así narrado eso en un primer momento a la comandancia de policía municipal. Una guardia de seguridad dijo haber visto a una persona huyendo del lugar a bordo de una camioneta verde. Es evidente que de manera objetiva podemos decir que ese indicio nos hacen presumir fundadamente la intervención del señor Tolomacha en ello. Es decir, podemos afirmar de manera clara que esa detención fue llevada a cabo de manera legal. La policía actuó de conformidad con sus atribuciones y de hecho con sus obligaciones establecidas en la Constitución. Pero ahora, no solamente es el dicho de la policía municipal, su dicho está corroborado de manera objetiva con diversos indicios de manera periférica. El primero de ellos, que voy a hacer referencia, es las capturas de pantalla de WhatsApp de la conversación recabadas del celular del señor Tomás Voldemocho, que repito, fueron recabadas de manera lícita y legal porque hubo consentimiento por parte del señor. Segundo elemento objetivo recabado, la fotografía de los bidones, que es agregada a su parte por la policía, una fotografía de esas pinzas, una fotografía de esas botas con arcilla, y las botas, desde ese momento quiero que quede bien claro, que son las botas tanto en la parte de arriba como en la suela de las mismas. Las fotografías de la maquinaria. Además, obra también, señoría, se presentó una querella por parte del señor Gregorio Velasco. Él es apoderado legal
de la persona jurídico colectiva Lithium SADCB, quien establece que efectivamente su representada sí tuvo un menoscabo patrimonial derivada de esa explosión, que son daños con un valor que asciende a 12.650.000 pesos. Eso es en cuanto a la querella, es decir, no solamente es el dicho de la policía, efectivamente sí existió la explosión y sí hubo un menoscabo patrimonial a la empresa. De igual forma, Martina Fernández, de ella también fue recabada su entrevista. Martina Fernández es una guardia de seguridad de la mina Cerro Prieto. Con respecto al día 25 de marzo, bueno, ella nos da un antecedente, que el día 20 de marzo hubo un meeting, 20 de marzo de 2024 hubo un meeting afuera de la mina, y que en ese lugar se encontraba el señor Tomás Voldemocho, un conocido activista en contra de la actividad minera. Aquí no voy a hacer referencia a eso, pero sí voy a hacer referencia a lo que esta guardia de seguridad percibió a través de sus sentidos. El día 25 de marzo del año 2024, vio al señor Tomás Voldemocho con bidones de gasolina, vio que el señor Tomás Voldemocho detentaba ese día una camioneta color verde, oscuro, tipo pick-up, vio que había muchas personas alrededor de la batea de la caja. Ella habla acerca de la palabra sospechosa porque ve cómo se acerca la gente, pero ella sí ve que poco antes de las 11 de la noche, a través de las cámaras de seguridad, ella observa que una camioneta pick-up oscura salió del meeting por el camino que conecta al pueblo, y que poco después vio en la entrada de la mina ingresando a unas personas que dañaron la malla ciclónica para poder ingresar, que ella salió de la oficina para poder buscar a esas personas, que llegó lo antes posible y que vio que esas personas ya estaban saliendo, que vio mucha luz, se percató del incendio y que después el incendio se empezó a reducir. Es decir, que ella observa esa camioneta que detentaba el señor Tomás Voldemocho ingresando a la mina, observó al señor Tomás Voldemocho ese día con bateas, con bidones de gasolina llenos en la batea, esos mismos bidones que ahora, concatenándolos con el dicho de la policía, ya estaban vacíos. Es decir, ya tenemos otro elemento que nos permite afirmar que fue el señor Tomás Voldemocho el que participó en esto. Pero ahorita, con respecto a la detención, esa es la razón, señoría, por la cual solicito que tenga a bien de decretar de legal la detención y posterior retención del señor Tomás Voldemocho. Como dije, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución, esa detención fue llevado a cabo inmediatamente después de cometer el hecho. De conformidad con el artículo 146, fracción 2, inciso B, el señor contaba en su poder con indicios que le hicieron a la policía y también a nosotros, nos hacen presumir fundadamente su intervención en el hecho con apariencia de delito de daños y de delitos contra el medio ambiente. Esos indicios son, en primer lugar, esa camioneta de color verde oscuro, esos bidones de gasolina vacíos, la existencia o la presencia del señor Tomás Voldemocho en el lugar a esa hora, el motivo que tenía porque estaba en un meeting a efecto de pelear en contra de la mina, esas fotografías que poseía el señor del interior de la mina, de que tenía de haber ingresado sin autorización al lugar, y ese dicho de la guardia de seguridad Martina Fernández, que es evidente que ella observó con sus propios ojos a través de las cámaras de seguridad como personas con pinzas rompían la malla ciclónica para poder ingresar, y además cómo fue llevado a cabo de manera lícita esta detención. Es decir, en primer lugar, esa sospecha razonable que motivó a la policía a hacer la parada
de la camioneta verde. Y es una sospecha razonable porque, repito, es de conformidad esto. Es una sospecha razonable porque, como lo dije hace unos momentos en mi exposición, señoría, bajo la perspectiva de cualquier persona, es decir, cualquier persona, desde un punto de vista subobjetivo, hubiera llegado a la misma conclusión que llegó esa policía al observar a esa camioneta color verde oscuro saliendo desde donde se encuentra la mina. Y esta definición, para hacer esta definición de lo que es sospecha razonable, me adhiero a lo que establecido en la tesis con registro digital 2014689. Ahora vamos a hablar en grado menor, en el cual la policía se vio obligada a limitar provisionalmente el tránsito de una persona a bordo de su vehículo de motor para pedir información a la persona controlada. El ejemplo más claro es este, ¿no? Es cuando el elemento del orden obstruye la vía de acceso y le pide a la persona que se identifique. Incluso en este nivel de control preventivo provisional, incluso el policía puede efectuar una revisión de manera exterior del vehículo de motor. Pero también, debido al olor a gasolina, es que la policía lleva a cabo el segundo nivel preventivo en grado mayor, que es cuando por una conducta proporcional y razonablemente sospechosa implica que la policía esté obligada ahora a llevar a cabo otro nivel más profundo a efecto de prevenir algún delito o incluso prevenir algún delito. En este caso, si bien la policía municipal habla acerca de una conducta sospechosa y habla acerca de una respiración agitada, lo que lo motiva de manera objetiva es ese olor a gasolina que presencia ella desde el exterior de la camioneta previo a llevar a cabo la revisión de la misma. Es decir, en resumen, está completamente llevado a cabo conforme a los lineamientos constitucionales y legales tanto el acto de molestia como la detención del señor Tomás Boldemocho. Por lo anterior, es que reitero mi petición, señoría. Gracias. Su señoría solicitaría no se califique de legal la detención y posterior retención de la que fuera objeto mi cliente, el señor Tomás Boldemocho. Ello, su señoría, toda vez que, como ya se ha escuchado por parte del fiscal, funda su petición al mencionar que se actualiza el supuesto de flagrancia señalado en el inciso B de la fracción tercera del numeral 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiriendo pues que se actualice ese supuesto de flagrancia por señalamiento, lo cual, pues, su señoría, por supuesto que se difiere por parte de la defensa. ¿Por qué? Ello, su señoría, porque primeramente pues el fiscal se contradice al señalar dos supuestos diferentes de una detención. Pues primeramente, su señoría, habla de una sospecha razonable y que se detuvo momentáneamente a mi cliente derivado de esta sospecha razonable, pues existía un reporte previo, es decir, la llamada realizada por parte de la Guardia de Seguridad de la mina, lo cual, su señoría, pues no puede existir precisamente esa sospecha razonable de la que refiere el fiscal, así como también, su señoría, pues si se supone que ya tenían la certeza de que había sido mi cliente Tomás Boldemocho quien había participado, había intervenido en esos hechos derivado precisamente de ese señalamiento, entonces ¿por qué hablar de esa sospecha razonable que hace mención el fiscal? Asimismo, su señoría, se considera que esa detención de la que fue objeto mi cliente, el señor Tomás Boldemocho, pues fue, por supuesto que no fue legal, su señoría, toda vez que refiere el fiscal que no es necesario que haya un señalamiento, porque refiere que se le encontraron indicios,
indicios que hacían presumir fundadamente que mi cliente intervino en estos hechos. Lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este ordenamiento legal, señoría, es claro en referir este supuesto. Si bien es cierto que señala una disyuntiva como lo refiere el fiscal, esta disyuntiva no lo es, señoría, para ese supuesto del señalamiento, pues el Código Nacional en ese inciso B refiere cuando la persona sea señalada por la víctima o ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Es decir, su señoría no separa ese señalamiento de esa localización de objetos o indicios. Si bien es cierto que existe esa disyuntiva, pues es precisamente para separar, para hacer diferencia respecto a que tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, o bien se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo, pero nunca su señoría hace esa disyuntiva para el señalamiento, pues precisamente el supuesto del 146 es derivado de un señalamiento de la víctima, ofendido o algún testigo presencial de los hechos o persona diversa que hubiera intervenido también en los mismos, lo cual se considera pues que el fiscal está confundiendo está interpretando este numeral pues para poder encuadrar la ilegal detención de mi cliente, el señor Tomás Boldemocho. Asimismo, su señoría, se considera también que no existe ese señalamiento a mi cliente, el señor Tomás Boldemocho, ya que a él en ningún momento fue señalado por nadie, ya que del parte informativo que obra dentro de la carpeta de investigación y del cual ha hecho referencia también el fiscal, la agente, el elemento de policía municipal, la señorita Katia Everdina, refiere que al recibir ese reporte le señalan que una camioneta pick-up oscura con bidones de gasolina, es decir, no se da ningún detalle, ninguna característica de mi cliente. Además, su señoría, de la camioneta, pues únicamente refieren esta característica, ser pick-up oscura con bidones de gasolina, lo cual, su señoría, pues cuántas camionetas con estas características, es decir, ser una camioneta pick-up de color oscura, no circulan en las vialidades de esta ciudad, ya que no refieren mayores características que pudieran identificar plenamente o precisar que se trata de la camioneta que conducía mi cliente, pues en ningún momento refieren placas de circulación o alguna característica específica que pudiera señalar que se trata del mismo vehículo. E insisto, su señoría, jamás en ese reporte señalaron que fuera mi cliente quien conducía ese vehículo de motor. Además, su señoría, se señala que en dicho vehículo se encontraban bidones de gasolina. Sin embargo, su señoría también, dentro del parte informativo, la elemento de policía municipal Katia Everdina señala que la batea de dicha unidad motriz se encontraba cubierta y que fue precisamente el señor Tomás Boldemocho quien abre fácilmente esa batea, y es hasta ese momento que se pueden percatar de la existencia de esos bidones de gasolina. Es decir, al momento en que realizan la detención momentánea de mi cliente, ellos todavía no el elemento de policía municipal todavía no se percataba que existían esos bidones de gasolina, por lo cual, señoría, hasta el momento de la detención hasta el momento que le realizan el alto a mi cliente, no había ninguna coincidencia de que se tratara de la misma persona que había sido señalado en ese reporte. Además, el elemento de policía municipal señala como una camioneta color verde oscura Ford Pickup, y como lo he señalado, que la batea no se encontraba abierta, que estaba cubierta con una lona de color azul. Asimismo, señoría, este supuesto del inciso B de la fracción segunda
del 146 señala que refiere que la persona debe ser señalada por el testigo presencial, por la víctima u ofendido testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido en ella. Sin embargo, su señoría, de la entrevista del guardia de seguridad de la señora Martina Fernández, quien realiza ese reporte al 911, refiere ella que eran minutos antes de las 11 de la noche cuando ella se percata que se retiró del lugar una camioneta pick-up color oscura que salió del meeting por el camino que conecta al pueblo y que siguió viendo el resto de las cámaras, que se percató que entraron varias personas a la mina, que ella supuso que habían dañado la malla ciclónica de la mina para poder entrar, que tuvo que salir de su oficina para poder ahuyentar a esas personas que estaban entrando. Cuando ella llega o está por llegar al lugar donde estaban ingresando estas personas, ellas ya estaban retirándose, y que posterior a ello empezó a haber mucha luz que salía de la mina, exactamente de los túneles 1 y 2, y que posteriormente se escucha un estruendo. Es decir, para el momento en el que ella se percató de esa explosión y de esa luz que había en el lugar, mi cliente, como ella realiza el reporte directo hacia mi cliente, ya no se encontraba en ese sitio, pues ella señala que minutos antes de que había sucedido esa explosión, se había retirado la camioneta que realiza ella el reporte, su señoría, por lo cual pues mi cliente ya no se encontraba en el lugar al momento de que ocurrieron esos hechos. Además, señoría, que no tiene esa calidad de ser testigo presencial de esos hechos, puesto que refiere que ella únicamente vio la luz, es decir, no estuvo al momento de la explosión, no estuvo en ese lugar donde fue la explosión, por lo cual pues ella no se pudo percatar de quiénes o qué fue lo que provocó esa explosión y que provocó esos daños tanto a la mina como al medio ambiente, su señoría. Aunado a todo lo anterior, el fiscal pues también pasa por alto, su señoría, el último párrafo del numeral 146, el cual a la letra narra de la siguiente forma: para los efectos de la fracción segunda, inciso B de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. En ese sentido, su señoría, dentro del parte informativo, el elemento de policía municipal Katia Everdina señala que una vez que recibe el reporte, su comandante les dio la indicación de instalarse en 2 puntos. Que se instalarían en dos puntos, que un grupo de compañeros se dirigirían a socorrer en la mina por si había personas, a socorrer el incendio de la mina por si había alguna persona o algunas personas lesionadas, y otro grupo de personas se encargarían de realizar un acordonamiento para evitar precisamente el ingreso de más vehículos hacia ese camino. Y que precisamente pues ellos llegaron a ese camino que conecta a la mina, que establecieron un cerco, que colocaron la patrulla que atravesaba el camino y acomodaron también los instrumentos necesarios para efecto de realizar el acordonamiento del lugar. Sin embargo, nunca refiere que ese operativo que ellos comenzaron era para la búsqueda o localización de la persona que hubiese intervenido en los hechos o la persona
y el vehículo de motor que se había señalado en ese reporte. Es claro en señalar esas únicas dos finalidades con los cuales se instauró este operativo. Como ya lo he dicho, el primero de ellos para prestar auxilio y el segundo para evitar un ingreso de más vehículos en la zona y evitar un daño mayor a las personas que se encontraban en ese sitio. Pero nunca, su señoría, insisto, nunca fue ese operativo con esa finalidad de búsqueda y localización, por lo cual, su señoría, no se satisface este requisito del último párrafo del numeral 146, que establece inmediatamente después de cometer el delito y que no se haya interrumpido una búsqueda o localización. Por supuesto que no se interrumpió, su señoría. ¿Por qué? Porque esta búsqueda o localización del vehículo de motor que fue reportado nunca se inició por parte de los elementos de policía de la policía municipal, que fueron por parte de los elementos de policía municipal al que les fue asignado precisamente para realizar este operativo. Es decir, se insiste, no era la finalidad, su señoría, con los cuales ellos iniciaron ese operativo. Si bien es cierto, lograron que establecieron un cerco, que colocaron la patrulla que atravesaba el camino y acomodaron también los instrumentos necesarios para efecto de realizar el acordonamiento del lugar. Sin embargo, nunca refiere que ese operativo que ellos comenzaron era para la búsqueda o localización de la persona que hubiese intervenido en los hechos o la persona y el vehículo de motor que se había señalado en ese reporte. Es claro en señalar esas únicas dos finalidades con los cuales se instauró este operativo. Como ya lo he dicho, el primero de ellos para prestar auxilio y el segundo para evitar un ingreso de más vehículos en la zona y evitar un daño mayor a las personas que se encontraban en ese sitio. Pero nunca, su señoría, insisto, nunca fue ese operativo con esa finalidad de búsqueda y localización, por lo cual, su señoría, no se satisface este requisito del último párrafo del numeral 146, que establece inmediatamente después de cometer el delito y que no se haya interrumpido una búsqueda o localización. Por supuesto que no se interrumpió, su señoría. ¿Por qué? Porque esta búsqueda o localización del vehículo de motor que fue reportado nunca se inició por parte de los elementos de policía de la policía municipal, que fueron por parte de los elementos de policía municipal al que les fue asignado precisamente para realizar este operativo. Es decir, se insiste, no era la finalidad, su señoría, con los cuales ellos iniciaron ese operativo. Si bien es cierto, lograron la localización de mi cliente, fue porque él, como lo ha señalado, como se señala en el parte, él les refiere a los elementos de policía municipal que iba precisamente a pedir la ayuda por el incendio que se había provocado en la mina y que por eso él se encontraba en ese lugar. Sin embargo, la búsqueda nunca comenzó, su señoría. Por ello es que esta defensa considera no se encuentran satisfechos esos requisitos del numeral 146, es decir, no se actualiza ninguna flagrancia por la que fuera detenido mi cliente. Asimismo, su señoría, mucho menos se encuentra actualizado ese inciso B de la fracción segunda del numeral 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual se insiste y se solicita no se califique de legal la detención y la posterior retención de la que fuera objeto mi cliente, el señor Tomás Boldemocho. Es cuanto.